Apoyado este inicio, esta primera comparecencia de la audiencia de Javier Duarte. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Sí, continúa esta audiencia de Javier Duarte. Se empiezan a dar detalles sustanciales, detalles importantes sobre por dónde viene la acusación del gobierno mexicano. Es importante destacarlo, Elena. Lo lee el fiscal, la fiscalía leyó la solicitud de extradición del gobierno mexicano y ahí, ¿qué se detalla? Se detalla que algunos de los asociados de Javier Duarte le han traicionado y le han dado ya declaraciones al gobierno mexicano acusándole de haber encabezado una red criminal. Vámonos por detalles, Elena. Por lo pronto se le acusa de haber adquirido de forma ilegal terrenos del núcleo ejidal de Lerma en Campeche a través de prestanombres. Vamos a hablar de quiénes son los integrantes de esta camarilla que es mencionada por la acusación del gobierno mexicano. Me refiero a Moisés Mansur, quien actuó de testaferro y de operador financiero; José Juan Llaneiro, a quien se encargó estructurar los pagos y las actividades de inversión y venta; Mario Rosales Mora, quien trabajaba en la notaría de Veracruz y ahí también estaría organizando distintas operaciones ilícitas, también trabajaría como prestanombres; además de Alfonso Ortega López, a quien se encargó buscar oportunidades para invertir. Estos funcionarios, estas personas, son señaladas directamente por el gobierno mexicano como responsables de haber estado colaborando con Javier Duarte para generar fondos de manera ilícita. Vámonos a hacer algunos detalles adicionales. Por ejemplo, uno de los prestanombres, Rafael Gerardo Rosas, aparentemente decidió traicionar a Duarte porque él declara que el 12 de octubre de 2016, es decir, cuando estaba a punto de lanzarse esta orden de detención contra Duarte Ochoa, él declaró que en 2010, en una fiesta en Ixtapa, Javier Duarte le instruyó recibir fondos y dispersarlos a distintas inversiones. Es decir, desde el inicio de su mandato, Javier Duarte habría estado ya estructurando estas operaciones ilícitas, cual se constituyen algunas empresas, entre ellas la inmobiliaria RUR S.A.D.C.B. El 12 de mayo de 2012, por ejemplo, se menciona que se adquirieron 2 inmuebles en Lomas de Chapultepec. También en 2013 se compró un yate de $790,000 y que el gobernador Ochoa ordenó al despacho parte de lo que se declara, en este proceso. Algo más de información que se dio es que también había un departamento de lujo en Polanco a nombre de Mansur, pero que en realidad pertenecía a Duarte de Ochoa. Hay más información también respecto a cómo estas parcelas en el núcleo ejidal Lerma de Campeche, Javier Duarte ordena la compra de 21 parcelas, pagan 20 millones de pesos, y para poder comprarlas, Mansur y Ortega falsificaron documentos, falsificaron haber vivido durante un año en este núcleo ejidal. Era un requisito haber vivido en un año en ese terreno, estos terrenos, para poder adquirir los bienes. Falsificaron los documentos, esto de acuerdo a la acusación de la Procuraduría General de la República. Otro tema importante, Elena, y aquí hay que destacarlo, se menciona cómo se utilizaron empresas fantasma para transferir hasta 350 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, bajo lo que acusa la Procuraduría General de la República, Javier Duarte habría utilizado recursos destinados a la educación de niños, de jóvenes, de adultos en Veracruz, los habría utilizado para sus fines personales. También se menciona otro de los funcionarios que ya declaró en contra de Duarte, es Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario de Seguridad Pública. Él menciona que el 13 de diciembre de 2016 recibió una llamada de Tarek Abdalá, el tesorero de Veracruz, actual diputado y quien se encuentra en un proceso muy cercano para perder su fuero. Bueno, Tarek Abdalá le dio la instrucción a Bermúdez Zurita de que todos los programas federales destinados a Veracruz ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas, sino iban a ser canalizados a través de la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de desviar millones de pesos en recursos públicos. Elena, dentro de esta recapitulación tenemos que destacar que se dispersarían los fondos en distintas empresas y se estaría saqueando. Eso es lo que queda claro, al menos de la declaración de la acusación de la Procuraduría General de la República. Se sometió a un saqueo sistemático a las secretarías de Salud, de Educación y de Desarrollo Agropecuario. Parte de esta cronología de la rapiña que se da a conocer el día de hoy aquí en este tribunal en Guatemala. Elena.
Víctor, eso de manera puntual y de manera mucho más detallada, pero en lo general también se habló acerca de que unas de las razones por las que se le piden extradiciones, por ejemplo, por el desvío de millones de pesos, también por invitar amigos a trabajar con él, también por usar prestanombres para adquirir propiedades y por poseer propiedades de procedencia desconocida. Y por otro lado, otro punto interesante, ya cuando se terminaba esta primera parte de la audiencia, se le preguntó a Javier Duarte si él quería que se le notificara al gobierno mexicano de lo que se había hablado en esta primera sesión en la torre de audiencias, y él dijo que no. Así es, él dijo que el gobierno mexicano, lo platicábamos antes de entrar a esta audiencia, se podría haber notificado al gobierno mexicano a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a la Embajada de México en Guatemala. Él dijo que no era necesario. ¿Por qué se hizo este trámite, Elena? Porque de no notificarle, el caso se podría caer por completo, porque representaría una violación de un tratado internacional. Una vez que ya se cumplió ese requisito, ya no está abierto ese escenario. Por cierto, hay que decirle a la gente que nos está viendo, en este momento estamos entrando a un punto crucial, porque se le está dando la oportunidad a Duarte y a su defensa de hacer una conferencia privada en un cuarto al lado del tribunal para determinar si él accede a la entrega inmediata ya al gobierno mexicano o decide pelear los cargos o pelear el proceso de extradición aquí en Guatemala. Así que hay que destacar, momento crítico, momento importante. En los próximos minutos sabremos si Javier Duarte decide quedarse aquí en Guatemala durante un proceso de, puede ser 6 meses a un año, o decide ya regresar de inmediato a México. Importante destacarlo, cuando regrese Javier Duarte a esta sala de audiencias que estamos viendo, vamos a tener luz sobre cuál será su estrategia jurídica y si Javier Duarte quiere volver a México de manera inmediata. Elena, hay aquí un tema muy interesante que se desprende de las declaraciones de la Fiscalía. Recordemos a la gente que nos está viendo que estas declaraciones no son del gobierno de Guatemala, son las declaraciones, es el argumento judicial del gobierno mexicano para solicitar la detención de Duarte de Ochoa. Se menciona, se hace una narrativa, es una narrativa clínica, crítica, de cómo operaba una célula del crimen organizado. Así directamente, así se le puede calificar, porque lo que se estuvo ordenando, lo que se estuvo orquestando durante varios años, esto de acuerdo al relato de la Procuraduría General de la República, hay que recordar que no se ha juzgado a Javier Duarte, al menos no en un tribunal, es que Javier Duarte buscó desaparecer millones de pesos. En algún momento incluso se narra cómo algunos de sus operadores están desesperados por ver cómo legitiman 350 millones de pesos, y aquí hay que narrarlo, hay que citar textualmente lo que se dice, 350 millones de pesos que habían sido utilizados para operaciones privadas del gobernador de Veracruz. A esto, Duarte planteó, y esto es de acuerdo al testimonio de Ignacio García Leiva, uno de sus operadores. Duarte dijo que podía desaparecer los registros electrónicos y contables en la Secretaría de Finanzas del Estado y así desaparecer el origen de estos recursos, 350 millones de pesos que finalmente no lograban ellos justificar. Obviamente estamos hablando de que era una operación de lavado de dinero. Así que, Elena, lo que hemos escuchado a lo largo de la última hora que ha durado esta audiencia ha sido un relato, una narrativa del despojo, una narrativa de la rapiña. Al menos esa es la versión que da la Procuraduría General de la República. Conforme a derecho Duarte, Javier Duarte tendrá la posibilidad de dar sus propios argumentos, pero eso es en lo que se sustenta el caso con el que la Procuraduría General de la República quiere a Javier Duarte de vuelta en México. Elena. Víctor, lo puntualizas muy bien porque precisamente el fiscal, cuando iniciaba esta audiencia, esta primera comparecencia, le explicaba a Javier Duarte que en Guatemala no se le va a juzgar y que además no está obligado a responder ninguna pregunta, lo cual quiere decir, como señalabas, que las acusaciones vienen del gobierno mexicano. Y por otra parte, Víctor, pues quizá esta reunión que está llevando a cabo estos minutos con sus abogados, que ya dio los nombres, y si me permites lo repetimos a que nuestra audiencia los conozca bien, son Óscar Giovanni Pasarán Rodas y Almarilis Ondina Navas Portillo, sus dos abogados de oficio. Te decía que quizá, y es muy probable que esta sea la primera plática en privado que está llevando a cabo Javier Duarte, y es por eso que el juez pues les dijo que les daba estos minutos para que en privado, lejos de las cámaras fotográficas y también de los camarógrafos de los medios internacionales, puedan platicar cuál será esta estrategia, ya que, como dices, precisamente hoy podría definirse si regresa o no a México, si quiere Javier Duarte o no ser juzgado por la justicia mexicana. Así es, Elena, estamos en este momento a la espera, en un compás de espera de que termine esta reunión privada que están teniendo
los abogados de Javier Duarte con el exgobernador de Veracruz. Ahí están platicando, están dialogando sobre cuáles son las opciones que tiene enfrente después de escuchar estos alegatos en su contra. Es la primera vez, por cierto, Elena, ya habíamos visto distintos fragmentos de estas acusaciones en contra de Javier Duarte, pero es la primera vez que las vemos ya ordenadas de esta manera, ordenadas de una forma tan puntual. Finalmente es el trabajo que ha estado haciendo durante meses la Procuraduría General de la República. Vamos a recordar algunos de los documentos iniciales, Elena, porque Bien. también llama la atención. Javier Duarte, cuando ingresa a esta sala, a este tribunal, da algunos datos, algunos pormenores. Menciona, por ejemplo, y es llamativo cuando le pregunta al juez cuál es su profesión, se declara directamente exfuncionario público. Es decir, ya se reconoce como un exfuncionario público, eso es lo que así se define. Javier Duarte le pregunta ¿cuánto tiempo lleva usted en Guatemala? Dato importante, Elena, dice, llevo 6 meses en este país. Es lo que da a conocer Javier Duarte, quien reconoce que no tiene en este momento su pasaporte. Habría que ver si ese pasaporte con el que finalmente le fue requerido, le fue quitado el día de su detención, es un pasaporte a un nombre falso o un nombre suyo. Él dice que ese pasaporte lo tiene la Fiscalía, después se dará cuenta de con qué nombre entró Javier Duarte a este país. Por lo pronto, Elena, lo que pudimos escuchar durante aproximadamente unos 45 minutos fue cómo inició este relato, esta historia de enriquecimiento ilícito, siempre de acuerdo a la versión de la Procuraduría General de la República, y es como desde el diciembre de 2010, semanas después de haber sido electo gobernador de Veracruz, haber llegado a la gubernatura de Veracruz, él comenzó a organizar esta red que le apoyaría para cometer distintos actos ilícitos. Vamos a recordar algunos de los nombres que están integrando esta, no sé si sería lo adecuado, probablemente definirlo como célula, la célula del crimen organizado que operaba de manera directa con Javier Duarte. Se trata de Moisés Mansur, quien fungía como testaferro, José Juan Llaneiro, quien estaba encargado de estructurar los pagos y las actividades de inversión y renta, Mario Rosales Mora, quien trabajaba en una notaría y ahí se podrían alterar documentos, además de Alfonso Ortega López, quien buscaría oportunidades para invertir. Así que bueno, parte de lo que hemos escuchado, Elena, en los próximos minutos no deberá tomar demasiado. Javier Duarte estará ingresando de nueva cuenta a esta sala en el 11º piso de la Torre de Tribunales de Guatemala. Hay que destacarlo también, un proceso, y quizás tú concordarás conmigo, un proceso completamente atípico en relación a lo que estamos acostumbrados en México. Por otra parte, también cabe destacar de los primeros puntos al inicio de esta primera sesión de la audiencia para definir la extradición o no de Javier Duarte, el hecho de que después le preguntaron primero cuál es su nombre, cuál es el nombre de sus familiares, también si tiene propiedades o no en México, lo cual aceptó, y luego le dijeron, ¿tienen propiedades o no en Guatemala? Y él dijo que no, se negó de manera rotunda. Sin embargo, según la investigación que encabezaste con el financiero Bloomberg, pues se habla que en Guatemala también podrían haber al menos 4 propiedades que estén relacionadas a Javier Duarte. Sí, ahí la gran pregunta es ¿de quién son estas propiedades? Porque él dice que no las adquirió o dice que no son suyas. Habría que ver quiénes son los dueños de estas propiedades en las que se estuvo moviendo Javier Duarte, de acuerdo a la Procuraduría General de la República. Y como te comentaba hace unos instantes, ya hace unos minutos, el Ministerio de Gobierno de aquí de Guatemala está iniciando una investigación para tratar de determinar quién ayudó a Javier Duarte, quién le prestó estas residencias, porque finalmente se tiene detectado, los servicios de inteligencia del gobierno mexicano tienen detectado que se estuvo moviendo en distintos residenciales. Por eso siempre hemos dicho, lo hemos dicho desde un principio de esta investigación, son vinculados a Javier Duarte, porque no hay hasta este momento ninguna prueba, ninguna evidencia que apunte a que son o a que los adquirió él. Ya veremos, una vez que avancen las investigaciones, las pesquisas, tanto de México como de Guatemala, a quién pertenecen o si pertenecen a Javier Duarte a través de prestanombres. Finalmente, lo que hemos visto en los últimos minutos ha sido cómo el exgobernador de Veracruz adquirió numerosas propiedades. Estamos hablando desde departamentos hasta terrenos ejidales en Campeche, a través de prestanombres. También por otro lado, Víctor, al inicio de esta comparecencia, Javier Duarte se mostraba nervioso. Sin embargo, esta manera de opinión te pediría que nos des tu comentario. ¿Cómo consideras que ha sido el trato que ha recibido desde que entra en esta sala, en esta quinta sala, por parte de los jueces, de los 3 jueces y del fiscal? Han sido amables, lo cual es su obligación, pero de otra manera también lo han arropado mucho. Le han dicho, no tienes que contestar preguntas, nosotros no te vamos a juzgar. Es el gobierno mexicano, sin embargo, esta es la información y él se ha mantenido en silencio, ha hablado tan solo en 2 ocasiones para decir el nombre de sus abogados y también para decir que no quiere comunicación, más bien que se le comunique al gobierno de México lo que está sucediendo en esta audiencia.
Así es, Elena, han sido educados, por supuesto, con Javier Duarte, como dicta el protocolo, han sido jueces que han sido muy respetuosos, vamos a decirlo, se le ha dado las opciones que están abiertas conforme a derecho, que es la de que no tiene que responder a nada. Pero eso es por un lado. Lo que vimos hace unos minutos cuando llegaba aquí a la Torre de Tribunales fue todo menos amabilidad. Elena, se le exhibió públicamente y se le sacó a través de un pasillo, básicamente para permitirle a los medios de comunicación rodearlo. Eso es parte del proceso que se ha instaurado, que se ha enraizado acá en Guatemala, de exhibir a las personas acusadas de corrupción. Es como parte de este sistema judicial que tienen ellos, que se están dotando los centroamericanos guatemaltecos, un sistema en el que pareciera y queda claro no hay distinciones ni amabilidades ni tratos diferenciados respecto a los acusados. Así como vimos que llevaban a pandilleros, a malas salvatruchas, a narcodelincuentes, a narcomenudistas, a delincuentes de poca monta, de la misma forma se trató a Javier Duarte cuando se le trajo aquí a la Torre de Tribunales. Y eso es algo que hay que destacar, hay que dejarlo muy claro. No hubo ninguna consideración hacia el exgobernador de Veracruz. Se le humilló públicamente, una humillación inédita para un exgobernador mexicano. Entonces sí, podemos decir que podemos dividir en dos partes el trato que se le está dando a Javier Duarte. Por un lado, el trato educado de los jueces, el trato cortés que tienen que dar, finalmente son jueces, son impartidores de justicia, y por el otro, el trato durísimo que se le dio cuando llegó aquí a la Torre de Tribunales. Los policías guatemaltecos no se anduvieron por las ramas con Javier Duarte. Finalmente, antes de ir a un corte comercial, Víctor, preguntarte, está ahora en esta prisión militar en Guatemala, sin embargo, el fiscal le dijo que tienen que confirmar en dónde permanecerá hasta que se resuelva este proceso de extradición, es decir, ¿se le podría cambiar de cárcel a Javier Duarte? Eso es muy interesante, Elena, porque si se le cambia de la prisión Matamoros, este centro penitenciario que fue habilitado ahí en el cuerpo de guardias presidenciales, en parte donde se encuentran las barracas de este cuerpo militar especial asignado al presidente, bien, si le cambian de prisión, si lo que dicen los jueces va en esa línea, bueno, estaremos hablando de que a Javier Duarte no hay muchas opciones hacia las cuales decir. Me dicen que hay otra prisión aquí en Guatemala que es, digamos, de lujo, una prisión destinada también para personajes VIP, pero también las demás prisiones están enfrentando problemas de hacinamiento, así que vamos a ver a qué se refiere el juez, si es dejarlo en la prisión de Matamoros, en este centro penitenciario, en donde tiene de compañía a varios políticos acusados de corrupción, a algunos capos del crimen organizado, o si lo envían a otra prisión. Estamos hablando de que son los jueces César Adán García Cook, Bélgica Anabel Aldera y Sonia Ninel Villatoro. Ellos son los tres jueces que están llevando este caso en contra de Javier Duarte, básicamente presentándole los argumentos que está dando el gobierno mexicano para su extradición. Recordemos, y antes de irnos a este corte, hay que decirle a la gente que nos está viendo que vienen los momentos claves, cruciales de esta audiencia. Javier Duarte está en este momento reunido, encerrado con sus abogados, discutiendo, analizando su estrategia jurídica. Se encuentra en una sala contigua de este tribunal. Y una vez que regrese tendrá dos opciones, y esto es porque los jueces ya se lo plantearon, se lo dejaron directamente. Usted puede elegir en este momento allanarse, lo cual querría decir que estaría terminando ya el proceso de extradición y usted se estaría entregando al gobierno mexicano. Así se iría a México vía fast track, lo tendríamos en los próximos días, en las próximas horas. Eso habría que verlo con el gobierno guatemalteco de vuelta en territorio mexicano. Por la otra vía, si decide pelearlo, si decide irse a una disputa jurídica, nos vamos a 6 meses, 1 año con Javier Duarte aquí en Guatemala. Así que momentos críticos, cruciales, ya veremos ahorita cómo se va desenvolviendo parte del caso, Elena. Víctor, hablaban también que si en 60 días no se presenta documentación, ¿de qué documentación estaban hablando? Que si en 60 días no se presenta documentación, el gobierno mexicano tendrían que dejarlo libre en Guatemala. Así es, a lo que ellos se refieren es básicamente la documentación del expediente de la extradición, es decir, el gobierno mexicano tiene 60 días de acuerdo al tratado de extradición entre México y Guatemala, que está vigente desde 1997, para entregar toda la documentación referente a los delitos con los cuales se querría perseguir a Javier Duarte. Es decir, en este momento se le está deteniendo por 2 delitos, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, que básicamente estamos hablando que es blanqueo de capitales, lavado de dinero y organización delictuosa, crimen organizado. Son los 2 delitos con los que se le está vinculando. No se le está vinculando con ninguno de los otros delitos que se le ha mencionado en las últimas semanas y meses, por ejemplo, lo de la venta de los medicamentos caducos a niños enfermos de cáncer en Veracruz, algunos procesos acusados incluso de violencia, es decir, más desvíos financieros. Hay que recordar, Elena, que esto se divide en 2 partes: el caso federal, el caso que ya tiene la Procuraduría General de la República, y el caso que tiene el gobierno de Miguel Ángel Yunes
está allá en Veracruz, el caso estatal, que el día de hoy incluso él remitió más casos, más delitos a la Procuraduría para que cuando la Procuraduría integre este expediente al que te referías, que tiene 60 días para entregar al gobierno mexicano, haya toda una batería de cargos en contra de Javier Duarte para que cuando regrese a México pueda ser juzgado por estos. Hay que recordar, Elena, que de acuerdo al Tratado de Extradición, si a Javier Duarte se le extradita por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero, no se le va a poder juzgar en México por otra causa. Por eso es en este momento lo que comentaba el juez de que faltan 60 días. En este momento, y lo podemos suponer directamente, la Procuraduría General de la República, y no dudo que la Fiscalía en Veracruz estén trabajando para integrar un expediente mucho más robusto que pueda fortalecer las posibilidades del gobierno mexicano de enjuiciarle por no solo uno o dos delitos, sino por una letanía de estos. Víctor, al parecer no iremos a corte porque nos comentan que quizá está ya a escasos minutos de reiniciar esta audiencia o todavía queda tiempo en el que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, seguirá reunido con sus dos abogados, Óscar Giovanni Pastarán Rodas y Almarilis Ondina Navas Portillo. Víctor, ¿sabes cuánto falta? Todavía no se define, obviamente en este momento él se encuentra en la sala contigua, está teniendo un momento privado, probablemente uno de los pocos momentos privados que ha tenido desde que fue detenido allá en el departamento de Sololá el sábado pasado, sábado de gloria, a las 8 de la noche. Hay que ver finalmente cuánto tiempo les tomará conferenciar a Duarte y a sus abogados. El juez dijo que iban a ser 5 minutos, pero finalmente yo creo que puede haber ahí un poco de margen de maniobra para que Duarte tenga espacio, porque finalmente no es poca cosa la que se está jugando en este momento el exgobernador de Veracruz, que está definiéndose si se va directo a enfrentar un juicio durísimo allá en México. Recordemos, Elena, que ya hay la promesa por parte del gobierno mexicano de que en cuanto sea extraditado, sea entregado a las autoridades de nuestro país, se le va a llevar a una prisión de máxima seguridad. Prisiones en donde las condiciones son no duras, sino durísimas. Recordemos lo que ha comentado, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Recordemos que él estuvo ahí en algunas prisiones, en el Altiplano, estuvo también en una prisión en Juárez, donde están 23 horas del día vigilados o con la luz prendida, con poco acceso a familiares, con la comida muy cuidada, con poco espacio para salir al aire libre. Eso es lo que espera Javier Duarte en caso de regresar a México. Y ahorita, mientras se encuentra acá en Guatemala, claro, dependiendo de si lo quieren cambiar de prisión, el señor se encuentra en una prisión en donde hay políticos de alto nivel, donde hay capos de alto nivel, pero donde realmente las condiciones no son tan difíciles. Son 30 celdas, él es el prisionero número 27 en llegar a estas celdas, es una prisión nueva. Y en donde te comentaba, me han dicho aquí algunos compañeros de los medios locales, pues existe incluso la posibilidad de pedir comida a domicilio. Eso te habla de que no están tan difíciles o tan duras las condiciones ahí en la prisión de Matamoros. Bien, Víctor Hugo Michel, regresamos contigo en breve.